Se concede el uso de la palabra al señor Heraclio Cepeda Ramos, galardonado con la medalla Belisario Domínguez 2014. Adelante, Laco. Licenciado Enrique Peña Nieto, presidente de la República. Senador Miguel Barbosa Huerta, presidente del Senado de la República. Diputado Silvano Orioles Conejo, presidente de la Cámara de Diputados. Ministro Alberto Pérez Dayán, representante del ministro Juan N. Silva Mesa, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Señores legisladores, amigos todos, en las elecciones federales de 1912, el doctor Belisario Domínguez fue electo senador suplente por Chiapas. Había terminado su gestión como presidente municipal. Sus paisanos le pidieron que lo representara en la Cámara Alta. Él se negó solo por continuar las nobles tareas de médico en su ciudad natal, Comitán. Ante la insistencia, aceptó ser candidato suplente. Leopoldo Gut fue electo senador propietario. El joven Belisario estudió medicina en París. Se tituló como médico cirujano, partero y oculista. Se instaló en la Ciudad de México y poco tiempo después decidió radicar en Comitán, montó su consultorio y fundó la farmacia Fraternidad, que él llamaba La Botica, donde expendía medicinas de patente y remedios que él mismo preparaba con sus probetas, agitadores, balanzas y serpentines traídos de París. Hombre generoso, adoptó a un enanito de 15 años y 75 centímetros de estatura, el joven Asicio Alfonso, de modesto origen. Lo enseñó a vestir con elegancia y lo convirtió en su boticario. El médico no cobraba las consultas a los pobres. Una mañana, sus vecinos lo vieron cargando una cama en la calle. Se aprestaron a ayudarle y llevaron el mueble a un paciente acosado por las fiebres que dormía en el suelo. Decidió regalarle su lecho. En 1911, en San Cristóbal, se gestó un complot para desconocer el gobierno del Estado con la intención de regresar los poderes a San Cristóbal. El jefe de las armas rebeldes, don Juan Espinosa Torres, instó al médico y presidente municipal de Comitán a que se uniera a este. Resumo su escrito de respuesta. El médico respondió que no aceptaba su propuesta por ser una traición al gobierno legalmente constituido, que era un crimen incitar a la revuelta armada y lo hacía responsable ante Dios y ante la patria de la sangre que se derramara en la contienda. Y agrega, para resolver en qué ciudad deben permanecer los poderes, le propongo a usted un duelo con 2 pistolas idénticas, una cargada y la otra no. Las pistolas estarán en una bolsa y usted cogerá la pistola que guste, yo tomaré la otra. Cada uno aplicará su pistola en la frente del otro y a la voz de uno de los padrinos dispararemos. Los poderes permanecerán en Tuxtla si usted queda vivo y en San Cristóbal si quedo yo. El duelo se verificará en esa ciudad el día que se me fije. Si usted persigue una idea y para realizarla se necesita sangre, no tendré inconveniente en aceptar mi propuesta. De lo contrario, los habitantes de esta culta ciudad sabrán calificar la conducta de usted. Espero contestación. Doctor Belisario Domínguez. El telegrama no tuvo respuesta. En 1913, a corta distancia de este recinto, sobre San Juan de Letrán, esquina con 16 de septiembre, en el sencillo Hotel Jardín, se hospedaba el doctor Belisario Domínguez. Viajó a la ciudad con su hijo Ricardo
para inscribirlo en la escuela de San Ildefonso. El senador Leopoldo Gut falleció en esos días y el doctor Domínguez ocupó el escaño. El triunfo de Francisco I. Madero sobre la dictadura de Porfirio Díaz había entusiasmado a don Belisario. Seguía desde Chiapas sus medidas para fortalecer su gobierno. Le preocupó que liquidara su ejército, sus malas relaciones con Emiliano Zapata y la designación de Victoriano Huerta como jefe militar. Ante la esperada traición de Huerta, con apoyo de la Embajada de los Estados Unidos y los asesinatos de Francisco I. Madero y José María Pino Suárez, el doctor Belisario Domínguez tomó una decisión: luchar en la tribuna de la Cámara contra el asesino y el usurpador. Hemos escuchado ya el discurso que no pudo pronunciar. Conocemos su petición de que cada lector realizara 5 copias del mismo para librar la censura, deseo que se cumplió póstumamente. En su habitación del Hotel Jardín, escribió una carta a su hijo, la entregó a su amigo Jesús Fernández, quien se la devolvería en caso de que salvara la vida, y esperó a que llegaran los esbirros de Huerta. Sabemos el desenlace. El asesinato causó una ola de protestas reprimidas pero inocultables. Su cadáver fue rescatado de una fosa improvisada y enterrado en el Panteón Francés. Tiempo después, sus restos se trasladaron a Comitán. Para los mexicanos y para los chiapanecos en particular, su comportamiento y sacrificio son una lección de dignidad. En 1953, por iniciativa del senador chiapaneco Julio Serrano Castro, se instauró esta presea. Su primera emisión fue colocada en el pecho de la estatua del propio héroe que se encuentra en este recinto. Su otorgamiento anual ha manifestado las posiciones políticas ejercidas en nuestro país. En sus primeros años, los galardonados fueron participantes en las luchas armadas primero y civiles después, con que México fue dibujando su silueta postrevolucionaria. En su mayoría surgidos del partido en el poder. Los avances democráticos o sus obstáculos se han visto reflejados en esta ceremonia. La participación de diversos partidos en la conducción del Estado, el gobierno ejercido en los estados y municipios o su representación en el poder legislativo son un espejo del carácter pluripartidista que hemos alcanzado. La presidencia de la República, ejercida por diferentes partidos, no es imposible. En años recientes, figuras relevantes del Partido de Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática han sido merecedores de esta medalla. Hoy, que recibo este altísimo honor, deseo hacer un breve recuento. Los comunistas hemos actuado en la política nacional desde 1919, en épocas de persecución, cárceles y asesinatos y en periodos de vida legal. Durante el gobierno del general Cárdenas, creció su participación y fue mermando hasta llegar a los días terribles del diezordacismo. 60 años de historia nos enseñaron que el socialismo debía ser democrático, porque un socialismo no democrático se parece demasiado al fascismo. Desechamos la toma del poder por vía de las armas y no nos ostentamos dueños absolutos de la verdad. Para mi generación, la Revolución Cubana fue un acontecimiento capital. Muchos mexicanos prestamos colaboración con el pueblo cubano. Tomé las armas en defensa de la autonomía cubana por convicción. Tuve formación castrense con oficiales del ejército mexicano en la Universidad Militar Latinoamericana, en donde tantos jóvenes notables estudiaron. Viví en la República Popular China, en la Unión Soviética y visité otros países socialistas. Esa experiencia me sirvió para saber qué deseaba ayudar a construir en mi país y qué no deseaba. Tuve la fortuna de aprender de la cultura política y la intuición de Arnoldo Martínez Verdugo, dirigente del Partido Comunista Mexicano. El partido fue legalizado
en un aporte singular de don Jesús Reyes Heroles. Paradójicamente, en los primeros años de legalidad, nuestro partido redujo sus fuerzas, no por falta de miembros, sino por la incapacidad de ofrecer una alternancia política. Esa naciente izquierda plural llevó a la fundación del Partido Socialista Unificado de México. Sus dirigentes y militantes venían de muchas fuerzas y tuvieron una brillante participación en la Cámara de Diputados, como también la tuvo el Partido Mexicano de los Trabajadores del ingeniero Eberto Castillo. Terminó la 53 legislatura, se avecinaban las elecciones presidenciales y ambos partidos decidieron unificarse en el Partido Mexicano Socialista y participar con un candidato salido de una elección abierta a los simpatizantes. Entre los precandidatos figuramos el ingeniero Eberto Castillo y yo. El ingeniero salió vencedor. Algo insólito sucedió entonces. Del Partido Revolucionario Institucional surgió la candidatura independiente del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, apoyado por miembros de ese partido e independientes. A su candidatura se sumó nuestro recién nacido PSUM. El resultado lo conocemos todos. El gobierno no aceptó el escrutinio, se cayó el sistema, fue el argumento. Nace de esta circunstancia el Partido de la Revolución Democrática, al que el PMS le brindó su registro. Desde la creación del Partido de la Revolución Democrática tuvimos oportunidad de entrar en contacto con compañeros que venían de todas las fuerzas políticas del país. Y esto fue una gran lección, aunque a veces también hay lecciones dolorosas. Me contaron en Chiapas que el compa Caracol y el compa Sapo eran muy amigos. El compa Caracol tiene casa, el compa Sapo no tiene nada. Y un día se puso oscura la tarde y amenazó la lluvia. Entonces el compa Sapo fue a buscar al compa Caracol y le dijo: mira vos, compa Caracol, vos tenés casa, yo no tengo nada, y cuando viene la lluvia, yo me da gripa, déjame entrar en tu casita un ratito. Pero compa, yo apenas entro, compa Sapo, un ratito nada más, ya me habían dicho que eras disco. Bueno, pues un ratito. Y el compa Caracol hizo a un lado y se metió el sapo, pero apenas entró el sapo empezó a engordar. Y el compa Caracol decía: con cuidadito, tanto no entramos, cuidadito. Hasta que de pronto fue expulsado de su casita el compa Caracol, que se fue bajo la lluvia, triste y solitario, en una vereda llena de charcos y llena de lodo. Eso lo vimos también. A lo largo de mi vida he sostenido amistad con miembros del PRI que mantienen un espíritu democrático e interés por los nuevos caminos de la democracia. Lo mismo me ha ocurrido con militantes del PAN. Siempre tuve amigos en ambas filas. El poder legislativo se renueva constantemente. En cambio, el poder judicial ha experimentado menos alternancia. Sigue siendo un organismo unipartidario. Sería sana una mayor apertura en el origen de sus miembros. Del Poder Ejecutivo, de los gobiernos municipales, estatales y federal, exigimos profundizar los procedimientos democráticos, vigilar y transparentar las elecciones. Algunas de las disposiciones legales recientes en el área de la educación pública han sido rechazadas por agrupaciones que tratan de marcar la ley a su conveniencia y servicio. Agrupaciones gremiales de Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Chiapas han respondido con gran violencia, con crímenes y arbitrariedades impropias del espíritu universal del magisterio. La falta de solidez y legalidad en la actuación del Poder Ejecutivo de algunos estados ha desembocado en la corrupción de las policías locales y su cooptación por parte de la delincuencia organizada. Esto
ha provocado una estela de crímenes y asesinatos. Los delincuentes se han repartido el país y cuando entran en contradicción, la guerra, la crueldad se acrecienta y lacera a las comunidades. Nuestras Fuerzas Armadas, la Secretaría de Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, honrosamente han ocupado los puestos de combate que debía de ejercer la Policía Federal y Estatal. De septiembre a esta parte se ha desatado una crisis social que la sociedad rechaza y padece. Las manifestaciones de protesta han ido creciendo en violencia. Es dolorosa e inaceptable la desaparición de los jóvenes normalistas, pero hay que reconocer también que el gobierno ha desplegado una enorme fuerza de búsqueda y de investigación sin límite de esfuerzos de todo tipo. Por grande que sea el dolor, el crimen no se combate con más crimen. La arbitrariedad, la violencia, la destrucción de instituciones y propiedades de particulares y el acoso de los trabajadores de la ley al grado de poner en peligro su propia integridad es inaceptable. ¿Qué nos queda en este momento? ¿Qué nos queda en este momento? Fortalecer la lucha contra la corrupción, contra el crimen, contra la violencia. El ambiente político está preñado de acusaciones entre los partidos, entre los gremios, entre los ciudadanos. Como ciudadanos podemos tener diferencias con el gobierno. Deben haber diferencias entre partidos, pero estas no deben impedir que sumemos las fuerzas capaces de avanzar hacia la democracia. A todo el Poder Ejecutivo, con el señor presidente a la cabeza, exigimos transparencia en sus decisiones, oídos atentos a la opinión popular, protección a la convivencia nacional, combate a la ilegalidad y la corrupción en todos los niveles, respeto a los derechos humanos. Las mismas actitudes esperamos de todas las agrupaciones partidarias. Y si los ciudadanos que buscamos el orden, la paz y la justicia coincidimos con acciones del gobierno, también hay que manifestarlo. Nuestro héroe, don Belisario Domínguez, en tiempos violentos, eligió en primera instancia la denuncia en la tribuna, la discusión y la palabra. Ese es el camino. Fortalecer las leyes de la democracia, exigir su cumplimiento. Hace varios años que no hago vida partidista, pero en la izquierda están mis convicciones y mis viejos y nuevos compañeros de afanes. Muchas gracias por otorgarme esta altísima distinción ciudadana. Gracias.